Buenos días, buenas tardes, buenas noches, otra vez aquí en Mirar Lejos, y hoy tenemos un invitado de lujo. Se trata del maestro Eduardo Quiroga, quien es familiólogo. Bienvenido, Eduardo. Yo quiero, como primera pregunta, que tú nos digas qué es un familiólogo, pero antes de eso, que nos digas quién es Eduardo Quiroga, de dónde nace, de dónde estudia, todos los reconocimientos que tienes, porque es importante, y yo creo que dichos por ti, pues tú te sabes tu trayectoria y selecciones lo más importante, porque aquí estoy viendo tu hoja de vida, pues nos vamos con la mitad del programa si la leo. Así que mejor tú elige lo que creas que es importante, que nuestra gente que nos ve lo escuche y que nos digas eso qué es, quién es Eduardo Quiroga y qué es un familiólogo y qué es lo que hace. Muchas gracias por la oportunidad de estar en su programa. Bueno, ¿qué diría de quién es Eduardo Quiroga? Padre de familia, de 2 hijos, ¿no? Me casé muy joven, a la edad de 22 años. Soy abuelo, tengo 2 nietos. Mis estudios más recientes son a nivel de posgrado en Ciencias de la Familia para la Consultoría en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios del Matrimonio y la Familia, que están adscritos a la Universidad de Anáhuac. Y después de ahí son varios diplomados en técnicas de consultoría matrimonial, etcétera, sobre esa especialidad. Cuando nos venimos a Querétaro en el año 2010, decidimos cambiar de orientación a nuestra vida. Ya habíamos cumplido con nuestros hijos, ya habían estudiado, se habían casado, entonces dijimos, ¿dónde poner nuestra atención? Y un tema que es de la mayor interés para nosotros es la familia. Entonces dijimos, lo que el Señor nos dé de vida, lo vamos a destinar a trabajar a favor de la familia. Y por esa razón estudiamos esta especialidad como familiólogos, y que es una especialidad muy reciente. Los médicos, los ingenieros, los abogados tienen miles de años. Ciencias de la Familia, familiólogo, tiene apenas de 1981 para acá, que se constituyó precisamente el 13 de mayo, el día del atentado a su santidad Juan Pablo II. Y a eso nos dedicamos a dar conferencias, a dar talleres, a dar consultoría a matrimonios, a familias. Yo tuve una trayectoria de consultor empresarial, ¿no? Tenía mi propia empresa de consultoría y de construcción para fortalecer la pequeña y la mediana empresa. Como fui consultor en Canacintra, Consejo Nacional Agropecuario y en corporaciones empresariales, aprovechando que México ingresaba al GATT y que se redefinía la situación de la relación del gobierno con la empresa, decidí desarrollar una empresa para fortalecer la pequeña y mediana empresa, empresas familiares. Y desde entonces, desde que te vienes a Querétaro, ¿estás en esto de apoyo a la familia o ya lo tenías antes de llegar a Querétaro? Bueno, quiero decirte sí. que sí te creí, porque lo primero que hiciste fue hablar de la familia, porque no empezaste con tus nombramientos y con tus cursos y con tus logros empresariales, sino lo primero que dices, bueno, ¿quién es Eduardo Quiroga? Está casado. Eso habla de congruencia, que yo insisto, la congruencia es una de las cualidades más complejas y más difíciles que deben de ser de una persona, pero no es fácil, ¿eh? Pero bueno, te decía, ¿cuánto tiempo llevas en esto dedicado a la familia, como familiólogo? Yo con mucho felicidad, agradecimiento y orgullo puedo decir que soy una persona que tiene 50 años de vida matrimonial. Me casé muy joven. Y de esos 50 años yo puedo decir que al menos 40, al menos, de trabajar a favor de la familia, en diferentes aspectos. Oye, ¿y eso te nace o tú lo tomas como una actitud de vida porque sentiste que la familia está amenazada, o por qué? ¿Por qué decides participar en esto y defender y cuidar a la familia? Sí,
Lo que pasa es que la época en la cual nos tocó, digamos, desarrollarnos, estudiar la universidad, nos tocó el movimiento 68, posteriormente al movimiento 68, se iniciaron cambios muy importantes y muy profundos. Por ejemplo, una política de la familia pequeña vive mejor, ¿no? Y nos dimos cuenta que se consideraba al hijo, ¿no?, pues como una amenaza, de la cual había que tomar precauciones, y se desarrollaron contra esa amenaza pues diferentes maneras de cómo, digamos, combatirla, ¿no? Procedimientos químicos, procedimientos quirúrgicos, etcétera, etcétera, y que eso ha dado lugar a que efectivamente la familia se ha reducido, pero no ha mejorado la condición significativamente de la familia. Entonces, desde aquel entonces, desde fines de los 60, principios de los 70, se originó esta campaña, ¿no?, de la familia pequeña vive mejor, y pocos hijos para darles mucho. Pero en los dos casos, la vida de un nuevo ser como una amenaza. Eso, fíjate que yo lo escuché, ahorita que lo dijiste, la frase de la familia pequeña vive mejor, pues todos lo tenemos en el subconsciente, porque es una política, digamos, de Estado que se empezó a manejar en México, pero no recordaba yo que de tantos años, principios de 70s. O sea 68 que, específicamente. 68 con el atentado, y bueno, con el 2 de octubre no se olvida. Oye, y en este tema, digo, son muchos años de lucha y de defensa, me llama la atención lo que tú dices, y es cierto. Yo creo que todo esto no ha mejorado en sí la condición de la familia mexicana. Y ahora, mucha gente, y sobre todo los especialistas, ven el movimiento progresista, la Agenda 2030, como una amenaza real. ¿Tú también estás viendo en esa Agenda 2030 amenazas para la familia mexicana? Esta política de reducir la población, reduciendo la fecundidad en la familia, ¿no?, pues tiene antecedentes muy anteriores incluso, ¿no? Toda esta política que vemos del progresismo en la actualidad no es más que una continuación, porque es un proyecto que plantea de que hay límites al crecimiento, ¿no?, el crecimiento económico, y por tanto, y hay límites al crecimiento económico porque los recursos naturales se están agotando. Eso se planteó desde los 60. Hay un libro muy conocido que se llama Los límites del crecimiento. Entonces, y al plantear que los recursos se están agotando, pues entonces hay que limitar el crecimiento económico y hay que limitar el crecimiento poblacional. Y es lo que tenemos, es lo que nos ha sucedido. Oye, ¿y tú crees en el cambio climático? Bueno, el cambio climático siempre ha existido. Son preguntas. No, siempre ha existido a través de la historia de la humanidad. Son ciclos. Sí, son ciclos. Pero lo que no está debidamente fundamentado, acreditado, de que el cambio climático se deba a la emisión de CO2, es decir, al desarrollo industrial, porque hay científicos que plantean que el CO2 que genera la actividad económica no es más allá de un 7-8% de las emisiones que existen en la atmósfera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí genera? Lo genera la propia naturaleza, la descomposición de la materia orgánica, cuando hay un volcán en erupción. Esas son fuentes, pero el cambio climático no se da por el CO2, según diversas investigaciones que se dan, incluyendo declaraciones de quienes fundaron esta agrupación internacional que es muy conocida sobre ecología, que se creó desde los 60, que dice que inicialmente era una preocupación que existía por los efectos de la contaminación, etcétera, ¿no? Y el cambio climático después. Pero después se hizo político el asunto, porque el cambio climático es como se desacreditó que los recursos naturales se están agotando, porque los recursos naturales los define el avance de la ciencia y de la tecnología, no son algo que está etiquetado en la naturaleza. Y si la característica del hombre es su inteligencia, su creatividad, además de su capacidad de amar y su voluntad, su libertad, entonces no hay límites al crecimiento, porque depende del desarrollo científico y tecnológico. Entonces, cuando eso falló,
ahora se optó por decir el cambio climático es un tema que tenemos que abordar reduciendo la población y reduciendo la tasa de crecimiento económico. Es que a mí también me hace mucho ruido la frase de cambio climático, y cuando fui procurador del medio ambiente, pues desde ahí yo era como un poquito reacio a seguir la corriente del cambio climático. Y todo el mundo dice el calentamiento global, es el punto central, el calentamiento global. Y yo les digo, a ver, tenemos días y meses sin una sola gota de lluvia y con un calor abrasador, y la temperatura pues sube, pero se mantiene en un tope, depende de la región. Pero si tenemos 3 días de nublados, el frío se empieza a poner difícil. Yo creo más en un enfriamiento global que en un calentamiento global, que fue lo que destruyó, digamos, la vida con la teoría del meteorito y la muerte de los dinosaurios, que el impacto del meteorito causó tal cantidad de nubosidad de tierra y de partículas que el sol no llegó a la superficie terrestre y se enfrió y se murieron todos de frío. Yo creo más en el frío que en el calor. Pero yo también coincido que el agotamiento de los recursos naturales está en ciertos sitios, porque el mundo es enorme. Sí, pero lo más importante es que la propia evolución de la humanidad, desde unos cuantos, familias o comunidades que había, a lo que tenemos de 8.000 millones de habitantes en la actualidad, no es explicable sin el avance de la ciencia y la tecnología en todos los ámbitos. Y el avance de la ciencia no es más que conocer el orden de la creación, ¿no? Cuando nos especializamos en alguna materia, digamos, en el estudiar el universo, el cosmos, etcétera, pues a eso le llamamos una ciencia particular, como cuando nos enfocamos a la parte biológica o fisiológica, etcétera. Pero no es más que conocer el orden natural. Y la inteligencia, la razón, se nos fue dada precisamente para sustentar nuestra vida en base a hacer uso de nuestra inteligencia y conocer el orden natural y desarrollar las técnicas que nos permitan su mejor aprovechamiento. Oye, Eduardo, y un tema que está hoy muy de moda y que obviamente afecta a la familia, y me gustaría la opinión tuya como experto, la migración. ¿Qué es lo que vive esa gente, si lo que tú sepas o lo que tú consideras que se está dando? Es un fenómeno mundial, sí, mundial por falta de oportunidades, y yo sí creo que ahí es una destrucción por esta situación de la familia. Sí, lo que sucede es que al limitar el crecimiento poblacional y el crecimiento, el desarrollo económico, ¿no? Que no es otra cosa, el desarrollo no es más que el desarrollo de las capacidades humanas, sobre todo y muy especialmente en la familia y en las instituciones educativas. Ese es el centro del desarrollo, ¿no? Entonces, cuando eso se va limitando a nivel internacional, pues entonces se van limitando las oportunidades de sustentar las familias en los diferentes países. Pero es falta de desarrollo la causa, ¿no? Entonces, por esa razón es que las personas emigran. ¿Podríamos decir que alguien provoca también esta migración? Se ha dicho, no tengo yo manera de cómo comprobarlo, pero se ha dicho que es algo inducido para promover la multiculturalidad, sobre todo en aquellas naciones que que han sido una potencia en el desarrollo económico o cultural. Por ejemplo, Europa, los propios Estados Unidos, ¿no? Porque la multiculturalidad, cuando no está centrada en el desarrollo de las capacidades humanas, sino en el buscar la sustentación en trabajos muy elementales, pues entonces es como jalar una sociedad hacia abajo, en lugar de impulsarlo hacia arriba. Yo coincido contigo que obviamente si hubiera oportunidades de desarrollo, pues nadie deja su país, ni deja su lugar de origen, porque realmente la gente se ve que sale pues para comer, o sea, a ese nivel, o sea, no digas tú, para tener un coche, no, y está pensando en cómo alimentar a su familia. Y yo sí creo que lo que dices no se puede comprobar, pero esto pareciera que es inducido, pero entonces la pregunta es, ¿para qué? Para tener un motivo y justificación de decir debe haber una reducción de la población mundial.
Yo diría más bien para que el desarrollo de los países más avanzados, porque la migración es hacia los países más avanzados, ¿no? Y en cierto sentido complementa la otra situación de la reducción poblacional. Europa es un drama, ¿no? En donde la tasa de crecimiento poblacional o la tasa de fecundidad, el número de niños por mujer en todo su periodo fértil, se ha desplomado a la mitad en varios países de lo que sería para sustentar la población entre las personas que fallecen y las personas que nacen. Ya está hacia la mitad. Entonces, las migraciones, en cierto sentido, ayudan a una sustentabilidad de una economía, pero sucede que la multiculturalidad pues también genera muchos problemas. Lo vemos en Italia, lo vemos en Francia, lo vemos en España, porque las costumbres, las tradiciones, la cultura es muy diferente. Entonces, el tema es desarrollo en esos países y detonar nuevamente la tasa de fecundidad como lo empieza a hacer Italia ahora, como lo está haciendo Hungría. Incluso China. China exactamente, lo están haciendo. ¿Por qué? Porque hay reportes, hay análisis, hay estudios que nos están diciendo que se va a desplomar la población. Japón a la mitad de su población para el 2050. Entonces, si la riqueza de una nación no son sus recursos naturales, es la población. Entonces, si eso se reduce, la población, está uno reduciendo el potencial de prosperidad, el potencial de avance cultural, etcétera, de una nación. El potencial de una nación es la gente, por supuesto, pero claro, una gente educada, viviendo en una familia. Sí. Digo que es el tema central, porque cuando la familia se destruye, no hay futuro para nada. Sí, así es, porque desarrollo, en realidad, el desarrollo es el nombre de la paz social. Pero ¿qué es el desarrollo? El desarrollo es el hacer posible que esas potencialidades que nos han sido dadas, como la inteligencia, como la voluntad, como el autodominio, se desarrollen en las personas para que puedan incidir en el avance de una sociedad. Porque una persona que no es amada, que no es respetada, que no es educada, que vive en una situación familiar de alcoholismo, de adicciones, de desintegración familiar, es una persona que no tiene la fortaleza interna, el autodominio personal, que le posibiliten a ser una persona emprendedora en el ámbito que sea, empresarial, cultural, político, en el ámbito que sea, porque es una persona en cierto sentido disminuida de su potencialidad. De ahí la importancia de que toda la sociedad tome en cuenta que la riqueza de una nación, que la prosperidad y la paz social se generan en el desarrollo de las potencialidades morales, intelectuales, emocionales, psicosociales, que se dan fundamentalmente en la familia, porque la educación para el trabajo, la educación técnica, la educación del conocimiento, de física, de química, de matemáticas, se da en la escuela, en las instituciones educativas. Aunque ahora últimamente nos están quitando mucho el área de la ciencia, ¿no? Cosa que es absurdo. Pero la parte de formar a la persona se da en la familia. Y esa es la parte clave del desarrollo. Si eso descuidamos, entonces estamos descuidando, digamos, la fuerza motriz que hace posible la prosperidad de una nación y la paz social. ¿Qué te dice a ti, por ejemplo, el que el quinto empleador en México sea el narcotráfico? Habla también de que hay una falla familiar, o por qué se está dando este fenómeno. Y te lo pregunto, a lo mejor digo, puedes decir no sé, pero si eres familiólogo y tampoco tienes alguna información que nos pueda tratar de dar un poco de luz, ¿por qué este fenómeno? ¿Qué están buscando los jóvenes? Pues bueno, yo diría una cosa en primer lugar. Los mismos que promueven la reducción de la población, ya sea vía aborto, vía uniones del mismo sexo, porque son relaciones infecundas. De eso estamos hablando. Es lo que se busca, reducir la población. Sí, entonces son los mismos instituciones que promueven la legalización del consumo de las drogas. O sea, entonces uno dice, a ver, ¿cómo está esto? ¿No? Si hay esos cambios jurídicos para que se permita
el consumo de las drogas o se permita la hipersexualización de los niños, estamos reduciendo la capacidad de los seres humanos de ser personas con eso. Entonces, al menos nos queda la sospecha de que los mismos que promueven las políticas de reducción de la población, que atentan contra la integridad familiar, son las mismas que promueven la legalización de las adicciones, de las drogas, ¿no? Y el problema de las drogas, el problema de una adicción no es la droga como tal, sea alcohol, sea anfetaminas, lo que sea. No, el problema es la falta de amor. Y una adicción que puede ser al trabajo, puede ser a los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, ¿no? O una droga como tal, es un sedante ante el dolor de no sentirse amado, de no sentirse valorado, de no sentirse respetado, de no sentirse, de ser una persona que no le encuentra sentido a su vida. Entonces, para mitigar ese dolor se usa la adicción. Esa es la causa, ¿no?, de la adicción. Y la manera de combatir esto es a través del desarrollo, ¿no? No solamente en el combate al narcotráfico, ¿no?, que se tiene que combatir sin lugar a dudas, sí, claro, ¿no? Pero Pero lo otro es importante. Aquí, perdón que te interrumpa un poquito, Eduardo, cuando dices el desarrollo, y cuando el gobierno que hoy tenemos pareciera que lo que menos le interesa es el desarrollo. Entonces lo que está, y que el mensaje que se da directamente es que no quiero aspiracionistas, no quiero gente que esté pensando, quiero gente que esté molesta, que esté enojada, sí, para enfrentarse unos con otros. Así es. Y yo sí creo que es un camino muy peligroso, y lo señalas claramente. Si no hay un desarrollo económico, pues el problema va a ser pues muy, muy pronto, porque las oportunidades se van a reducir. Pero yo vuelvo a insistir en la migración, porque realmente los países poderosos podrían hacer mucho para evitarla. Claro. Yo Sí. creo que sobran alimentos en el mundo y hay un desperdicio enorme de alimentos en todo el mundo, y con un poquito del dinero que gastan en armamentos y en otro tipo de políticas no buenas ni siquiera productivas, destinar un fondo internacional para atender estos temas, yo creo que sería una manera efectiva de detener esa migración y darle oportunidades a gente que, como tú señalas, pues que vive sin ninguna esperanza, y que no es reconocida. Yo creo que lo más satisfactorio para cualquiera pues es que te reconozcan cuando menos pues, tantito, ¿no? Que vales. Cuando una persona te habla por tu nombre, pues ya es satisfactorio. Claro. Pero cuando te tratan como una cosa, porque eso es lo que estamos llegando, a una deshumanización del mundo. Sí, es muy importante esto de que desafortunadamente nuestro gobierno federal no está orientado hacia el desarrollo. Y no está orientado hacia el desarrollo porque para entender por qué no se está orientado, hay que comprender cuál es el proceso de formación que se tuvo. Si uno lee un libro que se llama La riqueza de la pobreza, de Enrique González Pedrero, ¿no?, un político muy destacado en México, que fue el primero que le dio la oportunidad política a nuestro presidente López Obrador al nombrarlo presidente del PRI en Tabasco y que condujera su campaña política. A él le aprendió y de él tomó su lema de campaña: por el bien de todos, primero los pobres. Ese lema era de González Pedrero. Pero si uno lee su libro, él parte de la idea de que el concepto judio-cristiano de progreso ya no es posible. ¿Por qué? Porque hay límites del crecimiento. Esa es la explicación real del asunto. Ahora, el otro aspecto de que una política de abrazos, no balazos, pues nos tiene en una situación de una indefensión de la población, de las familias, terrible en muchas partes del país. Afortunadamente en Querétaro no estamos en ese nivel, pero esos son políticas de no desarrollo por una parte, y por otra parte pues ese trato suave, por decirlo de alguna manera, ¿no?, hacia aquellos
viven de la delincuencia organizada, pues uno dice, pues están muy complementadas las dos cosas, pues. Bueno, mira, mi estimado Eduardo, el tiempo aquí en las redes tratamos de hacer programas cortos, pero ojalá, y yo estoy seguro que vamos a hacer más programas. Yo quisiera pedirte que hagamos de una vez el compromiso de estar platicando de estos temas, porque sí creo que, y te voy a decir cuál es el interés principal que yo tengo, despertar a los jóvenes. Y creo que a través tuyo y con tu experiencia y con tus estudios de familiólogo podemos hacer una buena labor para que los jóvenes se interesen en las cosas buenas que hay que hacer, se interesen en la política, se interesen en ser progresistas, en el buen sentido, no progresistas, como lo que se prohíbe el presidente, que no sean aspiracionistas, o sea, que sean jóvenes aspiracionistas. Porque hoy la palabra progresista tristemente está mal, está mal, ya mal vista por lo que estamos viendo, y que son minorías, sí, claro, que tratan de vender una idea, y que la mayoría que pensamos distinto nos quedamos callados. Entonces también parte de estos programas es que quienes estén de acuerdo, pues que promuevan este tipo de mensajes, sí, claro, y que nos ayuden, ¿no? Sí, yo creo, nosotros teníamos un programa de radio y éramos 8 personas, 6 eran jóvenes, y eran jóvenes estudiantes, ¿no? Y entonces nuestra audiencia eran jóvenes, teníamos una audiencia grande. Qué bien. Y yo creo que los jóvenes no son el presente, ¿no? Son lo que nos enriquece. Mi esposo y yo tenemos 12 años dando catequesis matrimonial, la formación de jóvenes que se van a casar. Y para nosotros es de motivo de gran alegría de transmitir, de compartir nuestra experiencia a los jóvenes, pero recibimos mucho de ellos, su entusiasmo, su esperanza, sus proyectos, y para nosotros es como una infusión de energía, ¿no? Positiva, y yo creo que estamos en una etapa en México donde un sector muy amplio de la población es joven, ¿no? Y yo recuerdo que en uno de los programas una joven nos decía, se nos dice a los jóvenes que somos desinteresados de los temas sociales, se nos dice que estamos metidos sobre la computadora o el teléfono, etcétera. Pero yo pregunto, decía una jovencita como de 18 años, ¿quién fueron los primeros que salieron a ayudar a la población en el sismo del 85 en la Ciudad de México? Fueron los jóvenes. Pero han pasado muchos años de eso. Yo coincido contigo. Yo sí creo que ha habido una transformación un poco no benéfica de la participación de los jóvenes. Están un poquito como aislados. Y yo sí, pues obviamente que en el 85 todos lo vimos. Y yo te diría, todavía más acá, en el 97, cuando yo tuve la oportunidad de contender aquí para ser gobernador, los jóvenes estaban en la calle. No los jóvenes, hasta los niños estaban interesados en la política. Es una cosa que hoy no veo. Entonces, qué bueno que tú tienes un programa, pero yo espero verlo también aquí, en lo que nosotros hacemos. Espero verlo en una realidad en las calles, claro, en las universidades. Hoy los están limitando incluso para la ciencia, le están quitando becas y todo, y los veo poco activos, porque tú sabes que en nuestras épocas los jóvenes pasaba algo y nos uníamos y hacíamos cosas. Hoy están dispersos. Entonces es importante para lo que viene para este país despertar, y en el buen sentido, no hacia la violencia, porque como decía, ahora sí puedo utilizar la frase de Manuel Cloutier, sin odio y sin violencia. Claro. Se pueden cambiar, y hoy estamos inmersos en un mensaje de odio y de violencia en este país. De confrontación. Exacto, sí, vamos a acabar con eso, y esa es la idea, que este tipo de aportaciones, te agradezco mucho, Eduardo, y tu experiencia, pues nos vayan ayudando poco a poco para que mandemos estos mensajes de que sí es factible cambiar a México sin odio y sin violencia. Yo diría nada más una cosa para terminar. Yo veo con mucha esperanza a los jóvenes, porque nuestra cultura, las raíces de nuestra cultura mexicana, los valores que nos unen, están presentes en el corazón de los jóvenes. Lo que necesitamos hacer es saber cómo despertarlos, pero están ahí. Bueno, coincido. Si yo no tuviera confianza ni esperanza, pues ya para qué pierdo el tiempo. Estoy hoy diciendo que tenemos que despertarlos. Así es. Y coincido contigo. Los jóvenes traen dentro de sí mismos deseo de aspiración, de cambio, de fortaleza y de grandeza. He conocido jóvenes verdaderamente que tienen sueños que hasta uno se queda pensando, no le dice, oye, eso está muy difícil, qué bueno que lo tenga. Cuando un niño o un joven te dice que quiere ser
presidente, hay que alentarlo. Claro. En lugar de destruir los sueños a temprana edad, decirle, sí es factible, pero ¿sabes qué? Hay una aduana, que es el trabajo. Claro. El trabajo, la dedicación y el esfuerzo. El estudio, claro. La cultura del esfuerzo. Exacto. Entonces vamos a platicar de eso, si Muy les bien, parece. con muchísimo gusto. Eduardo, en otro próximo programa. Muchas gracias por su atención. Y acuérdense, denle me gusta para que sigamos teniendo más y más seguidores aquí en Mirar Lejos. Muchas gracias y hasta pronto.